Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Boombox. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches. Por supuesto, la noticia en Colombia tiene que ver con el orden público. 8 muertos y 83 heridos es el balance que entregan las autoridades de los ataques terroristas de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país. Fueron 24 atentados en 14 municipios de Valle y del departamento del Cauca. En las últimas horas también se tomaron medidas en la ciudad de Cali, medidas de seguridad y en municipios cercanos. Alejandro Muñoz. Luego de los hechos violentos que dejó como saldo 4 muertos en Guachinte, en Jamundí, en el Valle del Cauca y 2 en Cali, en atentados como en Meléndez y en el oriente de la ciudad, y por lo menos 70 personas heridas. En Cali, las autoridades, por ejemplo, tomaron drásticas medidas, así lo anunció el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder. Citamos a Consejo de Seguridad con el presidente, hemos ordenado a la fuerza pública desplegarse en Cali, en Jamundí y establecer corredores de seguridad hacia el aeropuerto, hacia Palmirias, hacia Yumbo y en general en la región. Y tercero, nos urge más pie de fuerza. La Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, solicitó a la comunidad donar sangre para atender a las personas que en este momento están hospitalizadas en clínicas del departamento. En este instante tenemos dificultades con este líquido vital y necesitamos que ustedes nos ayuden donando sangre. Se pueden acercar a la Fundación Valle de Lili, al Hospital Universitario, al Centro Médico Imbanaco o al Banco de la Cruz Roja a donar sangre para poner soluciones a la vida de las personas que están heridas. Y es que la población aún no sale del asombro, por lo que siguen atemorizados. Eso fue horrible, eso al llegar la gente herida aquí, estamos preocupados y aburridos porque corremos un riesgo eminente. Van 3 bombas con esto. Otros municipios como Jamundí tomaron algunas medidas como la ley seca que se extiende hasta hoy miércoles desde las 9 de la noche hasta mañana jueves, y el municipio de Yumbo con la misma medida hasta este jueves, pero hasta las 10 de la mañana, además de decretar toque de queda para menores de edad desde las 6 de la tarde hasta el próximo domingo. Todo esto por la oleada terrorista que ha sufrido el Valle del Cauca en las últimas horas. Y el departamento del Cauca, como decimos, también fue objeto de la escalada terrorista de las disidencias. Varios municipios fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil. En Popayán, Fernando Rojas. Los ataques terroristas se presentaron de manera simultánea. En el Bordo, cabecera municipal del Patía, un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a la alcaldía. A las 5:20 se escuchó la explosión, cuya onda expansiva causó graves daños estructurales y dejó a un policía y a un civil herido. El segundo ataque terrorista fue en Corinto, norte del Cauca. Un carro bomba fue activado en el Parque Central, cerca de la estación de policía, causando gran destrucción y dejando a 2 personas heridas. En la vía panamericana, en el tramo Popayán-Cali, en el peaje Villarrica, desconocidos activaron una buseta que había sido cargada con explosivos y que habían dejado abandonada frente al puesto de control de tránsito. Tras la detonación, uno de los policías resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado a la clínica Valle de Lili, en donde falleció. Otros 2 uniformados resultaron lesionados. En Caloto, Cauca, la estación de policía fue hostigada. Un uniformado murió luego de ser impactado por ráfagas de fusil. Investigan si un francotirador habría sido el responsable. En Timbiquí, Cauca, un artefacto explosivo fue lanzado contra la base de la Armada Nacional. Según el más reciente reporte, no se registra personal herido. En Buenos Aires, Cauca, activaron un artefacto cerca a la estación de policía. Por fortuna, no se registraron lesionados. Y en los municipios de Toribio y Morales, Cauca, también se presentaron hostigamientos de presuntos miembros de las disidencias contra la fuerza pública. Un civil resultó herido. Y en Ocaña, en norte de Santander, 6 personas murieron en medio de combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Hay 9 veredas por lo menos en medio de la confrontación armada. Cristian Santiago. Continúan los combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, esta vez en 2 corregimientos del municipio de Ocaña, Quebrada La Esperanza y Cerro de las Flores. Las comunidades de por lo menos 9 veredas están confinadas. Las clases fueron paralizadas en todas las escuelas y los habitantes temen que el fuego cruzado o los bombardeos terminen afectándolos en su territorio. 6 personas han muerto, de acuerdo al reporte que tienen las autoridades, y lo han recibido también de las mismas comunidades que han entregado esta información de manera oportuna, dependiendo de lo que va ocurriendo en el territorio. El alcalde Miro Cañizares Plata hizo un
llamado a la sensatez y a la unión, sobre todo pensar en la paz que necesita este territorio. Pedimos a los actores armados respetar la población civil, quienes deben estar al margen de cualquier acción de este tipo, que prevalezca el respeto al derecho internacional humanitario. Hoy en día, una comunidad, familias completas, tienen que verse en una situación de confinamiento. Y es que, lo ha dicho el mandatario, la disputa territorial entre estas dos guerrillas tiene en jaque la seguridad y la tranquilidad de los habitantes en la subregión del Catatumbo desde el pasado 16 de enero. Entre tanto, en Antioquia, tras un nuevo Consejo de Seguridad en el municipio de San Andrés de Cuerquia, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció el aumento de recompensas por cabecillas de las disidencias de las FARC que delinquen en esta región. Danilo Arias, en Medellín. Pues como una de las principales conclusiones tras un consejo de seguridad llevado a cabo en las últimas horas en el municipio de San Andrés de Cuerquia, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó el aumento de recompensas por cabecillas de los frentes de las disidencias de las FARC que operan en esta zona de Antioquia. Rendón anunció 200 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de alias Ramiro, cabecilla del Frente 18, mientras que por alias Primo Gay, quien estaría al mando del Frente 36 de las disidencias, la recompensa es de 100 millones de pesos. Este mismo monto se anunció por el paradero de alias Macho Viejo, segundo al mando de la estructura de alias Ramiro. Tras el final del cese al fuego del gobierno nacional con estos grupos, el gobernador pidió a la fuerza pública aumentar las operaciones para desarticular su accionar. Esperamos que ahora que ya no existe ninguna disposición administrativa que le ate las manos a la fuerza pública, nuestros soldados y policías, que son la esperanza de esta nación, arrecien operaciones en contra de esos criminales para que los arrinconen. Hay que recordar que con respecto a la situación particular del municipio de San Andrés de Cuerquia, varios sectores sociales se habían pronunciado frente al complejo panorama en materia de asesinatos, pues hasta inicios de mayo al menos 14 eran las personas que habían muerto de manera violenta allí en los primeros 5 meses de 2025, los mismos casos que los registrados durante todo el 2024, que a su vez empezaron a producirse durante el segundo semestre del año. Y en las últimas horas, María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, aseguró que sigue luchando por su vida y que está anclado a la tierra. Desde la Fundación Santa Fe dijo que ningún niño en Colombia tendría que contar que su papá recibió un disparo en la cabeza. También hizo un llamado de unidad de todos los colombianos para rechazar la violencia. Nicolás Rodríguez. Por segunda vez, la esposa del precandidato y senador Miguel Uribe Turbay se dirigió a los medios de comunicación para entregar un balance de lo que ha sido la recuperación del precandidato a lo largo de estos días después del atentado. Pues justamente salió el parte médico de la Fundación Santa Fe en la que especificaban que todavía está en cuidados intensivos, pero hay un grado de estabilidad. Sin embargo, María Claudia Tarazona, su esposa, asegura que el doctor Miguel Uribe Turbay está aferrado a su vida. Miguel es un guerrero, sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla, está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Cabe resaltar que la Fundación Santa Fe está entregando los partes médicos diarios a las 7 de la mañana, pero ya han pasado 72 horas después del atentado y 72 horas también después de la cirugía, por lo que se espera que hoy miércoles se entregue un balance definitivo de lo que ha sido la recuperación del precandidato después del atentado, conociendo que después de 76 horas ya debería hacer buen efecto las intervenciones quirúrgicas. Mientras tanto, el joven de 15 años vinculado al atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe pasó su primera noche en el búnker de la Fiscalía tras culminar la audiencia de imputación de cargos. El adolescente no aceptó los cargos que le imputó, como decimos, la Fiscalía, de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Juan Esteban Quintero. Tras una serie de retrasos, finalmente se realizaron las audiencias de imputación de cargos y medida de internamiento contra el joven de 15 años, quien está vinculado de manera formal a la investigación por el atentado que sufrió el pasado sábado en el Parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Este joven se estaba recuperando en la Clínica Universitaria Colombia debido al disparo que recibió al momento de la fuga en el barrio Modelia. Alrededor de las 4:30 de la tarde del día de ayer, finalmente un fuerte esquema de seguridad que lideraba la Fiscalía y la Policía Nacional lo llevaron a unas escasas 20 cuadras, que es el búnker de la Fiscalía, lugar en donde va a estar recluido mientras avanza esta investigación.
En las últimas horas, la fiscal Luz Adriana Camargo había anunciado que ya se estaba adecuando un espacio apto para menores para que él pueda contribuir en esos interrogatorios clave para dar con el verdadero paradero de quienes orquestaron este crimen. Por último, el abogado Víctor Mosquera, a través de un comunicado, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que agote todos los recursos posibles para garantizar que el joven empiece a entregar información relevante dentro del caso. Hablamos de política porque varios de los partidos independientes y de oposición reiteraron su decisión de no sentarse con el gobierno del presidente Gustavo Petro en la Comisión de Garantías Electorales. Esta fue una de las principales conclusiones que salió del encuentro de vigilancia electoral con el procurador Gregorio El Hach. Sergio Barbosa. El procurador general Gregorio El Hach anunció que bajo la figura de gestor intervendrá ante el gobierno nacional en una especie de mediador para que por medio de un plan de emergencia se garantice la seguridad de los miembros y candidatos de más de 10 partidos de oposición e independientes. El Ministerio Público aceptó la petición de las organizaciones políticas en el sentido de procurar que reine la armonía entre todos los partidos políticos y el gobierno nacional y el proceso electoral se cumpla de manera tranquila, para lo cual puso a disposición de este proceso su estrategia diálogo para construir consenso. El procurador advirtió que sus intervenciones no pretenden de ninguna manera sustituir el papel constitucional del presidente de la República ni de ningún otro funcionario público y tampoco en el gobierno en el manejo de los asuntos que son de su constitucional y entera competencia. El anuncio se da tras la reunión sostenida y convocada por el jefe del Ministerio Público con 9 partidos, a la mayoría de la oposición, que decidieron no reunirse con el gobierno en la Comisión de Coordinación de los Procesos Electorales. Asimismo, y tras la polémica luego de que se fijara dicha reunión en cabeza del procurador El Hach, aclaró que no se busca sustituir de ninguna manera las funciones del Ejecutivo y que la estrategia de diálogo se enmarca dentro de su programa de diálogos para construir consensos. Por el lado de los partidos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que agradecen los buenos oficios del procurador y le plantearon la falta de garantías que según ellos no tienen desde el gobierno nacional. Y también es noticia política la reanudación del debate de la reforma laboral en la plenaria del Senado de la República. Andrés Carmona. Luego de una reunión convocada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, en la tarde de este martes con los voceros de las bancadas de los partidos con representación en la corporación, Cepeda anunció que la plenaria se retomará a partir de las 8:30 de la mañana con un único punto: la discusión y votación del último debate de la resucitada reforma laboral. El senador conservador dejó claro que trabajarán durante todo el día y la noche del miércoles, si es necesario, para dejar lista la iniciativa y que pueda tener el tiempo suficiente para la conciliación con la Cámara de Representantes, en donde las mayorías que tiene el gobierno podrían torpedear la presentación de un texto único. Quiero decir que hemos encontrado total voluntad de las bancadas para sacar adelante una laboral que le dé garantías a los trabajadores formales, pero que también tenga en cuenta los informales y trate de que ellos regresen a la formalidad perdida después de la pandemia, y qué no decir de los desempleados, más de 3 millones. Y es que la discusión a la que se enfrentarán los congresistas es bastante compleja. No solo deben decidir sobre 2 ponencias de la reforma, una alternativa presentada por Aida Bella que contiene prácticamente el texto presentado por el gobierno y la mayoritaria con los puntos aprobados por la Comisión Cuarta del Senado, sino que tienen que evacuar el debate de más de 50 proposiciones de modificación de los artículos de la ponencia y más de 40 artículos nuevos. En la reunión también se habría acordado anunciar en la sesión de hoy la discusión de las 2 solicitudes de consulta popular 2.0, una presentada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo el 16 de mayo pasado y otra versión con la firma del presidente Petro del pasado 26 de mayo. Y en noticias internacionales, Argentina vive horas de tensión tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a 6 años de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández. En Buenos Aires, Gonzalo Báñez. La Corte Suprema de Justicia en la Argentina, conformada por 3 jueces, confirmó la condena por corrupción contra la ex presidenta y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fijándole una condena de 6 años de prisión e incumplimiento de cargos públicos de por vida. Cristina Kirchner, en la puerta de la sede central del Partido Justicialista, denunció una proscripción frente a los simpatizantes y a sus seguidores que desde temprano se habían congregado ante la inminencia del anuncio. Se equivocan porque pueden meter presa, pero la gente cobra salarios de miseria o pierde el trabajo. Me pueden meter presa, pero las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes. Me pueden meter presa, pero los medicamentos cada vez están más caros y más inaccesibles, no solamente
De esta manera queda por confirmarse cuándo empezará a cumplir su condena efectiva y dónde lo realizará. Ahora el Tribunal Federal deberá fijar una fecha en la que la expresidenta tenga que presentarse en los tribunales de Comodoro Pi y allí decidir si le otorga la prisión domiciliaria, que por ser mayor a los 70 años le podría corresponder, o tiene que ir a la cárcel. Hay conmoción, lógicamente, en la Argentina y muchas personas han salido a la calle en las últimas horas para reclamar y rechazar el fallo de la justicia por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner. Y cerramos hablando de deportes porque Argentina y Colombia jugaron por la fecha 16 de las eliminatorias al Mundial 2026, luego que terminó con empate 1-1. El reporte, Fabio Poveda en Buenos Aires. Definitivamente una cosa es Colombia sin Lucho Díaz y otra con Luchito Díaz en la cancha. El crack del Liverpool mostró una vez más por qué es figura de la Premier League de Inglaterra. Jugó por dentro, por afuera, ganó siempre en el 1 contra 1, creó peligro cada vez que tomó la pelota y marcó un golazo que lo pone al tope de la tabla de goleadores con 7 tantos. Detrás se quedaron Messi y Miguel Terceros de Bolivia, ambos con 6 anotaciones. Lucho Díaz habló con el micrófono de Blue Radio después del partido. Feliz porque se hizo un gran partido. Rescato mucho lo que hizo el equipo, cómo planteamos el partido, cómo se jugó. Ese es el Colombia que todos queremos ver y yo creo que le dimos un gran mensaje a la gente para que siga creyendo y tenga muchísima fe para lo que se viene, que es mucho más importante. Entonces nada, el gol fue muy bonito y todo, pero rescato lo que hizo el equipo. Los resultados de esta fecha 16 fueron los siguientes. Bolivia le ganó 2-0 a Chile, Uruguay hizo lo mismo ganándole 2-0 a Venezuela, Argentina y Colombia empataron 1-1, Brasil le ganó 1-0 a Paraguay y Perú y Ecuador empataron 0-0. Luego de la derrota de Chile en el Alto, el director técnico Ricardo Gareca presentó renuncia a su cargo como director técnico de la selección austral. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día. Boombox. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino.